amor. Cántale al Señor. Permanezca para siempre en mi corazón. En tu fiel corazón. Nunca me alejaré de su fiel corazón, pues me ha dado a mi vida ¿Cómo fue? libertad y amor. Así que venga, visita, Dios hemos aquí, en la casa de Dios, donde Cristo le recibe. No importa que la pena y lo que hayas cometido, lo importante es que la aceptaste y ahora Cristo está contigo. No pienses más en las locuras del pasado, que Cristo se la llevó en la cruz del Calvario. Ahora sigue los consejos que Él te deja, llega muy pronto y el cielo se te espera. Ahora no le pido que con mucho amor permanezca para siempre en mi corazón. En tu fiel corazón. Nunca me alejaré de su fiel corazón, pues le ha dado a mi vida ¿Cómo fue? libertad y amor. Vamos ya. Tanto tiempo anduve perdido, tanto tiempo anduve sin ti, Señor. Dios creador, por tu amor. Y ahora te doy gracias a ti, ahora te doy gracias por morir en aquella cruz, ¿Dónde fue? en aquella cruz. Recuerda que a tu padre le insultaste, también a tus hermanos tú le traicionaste, familiares y amigos le abandonaste, pero ya no te preocupes, Jesús vino a salvarte. Ahora yo le pido que con mucho amor permanezca para siempre en mi corazón. En tu fiel corazón. Nunca me alejaré de su fiel corazón, pues le ha dado a mi vida ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? libertad y amor. Y la palabra dice que mientras hay vida, Hay esperanza. sin torre, Y Mr. J, predicando. uno más. Falta 5. Suena 6. Yo me puse a analizar y me puse a despegar. Mucha gente en su vida siempre se da la verdad. Siempre está conmigo de nacer en su hogar. Uno será la pobreza y otro sin comodidad. Yo me puse a analizar y me puse a despegar. Mucha gente en su vida siempre se da la verdad. Siempre está conmigo de nacer en su hogar. Uno será la pobreza y otro sin comodidad. Por otra parte, acabando ya sus vidas. Unos en las drogas y otros en las pandillas. Y la causa de todos esos males no sabemos escoger de las amistades. Y por otra parte, acabando ya sus vidas. Unos en las drogas y otros en las pandillas. Y la causa de todos esos males no sabemos escoger de las amistades. El que anda con sabios, Sabio será, y el que anda con maestros, aprenderá, y el que anda con Dios, bendecido andará. y el que anda con esos se estará no aprender. Y el que anda con sabios, Sabio será, y el que anda con maestros, aprenderá, y el que anda con Dios, bendecido andará. y el que anda con esos se estará no aprender. Un momento para nacer, un momento para morir, un momento para matar, un momento para matar, un momento para matar, un momento para durar, un momento para subir, un momento para morir, un momento para reír, un momento para llorar, un momento para el luto, un momento para la fiesta, un momento para gozar, un momento para comer, un momento para abrazar, un momento para llorar, un momento para coser, un momento para ganar, un momento para dañar, un momento para cambiar, un momento para odiar, un momento para amar, un momento para la guerra y un momento para la paz. Pero yo les pido que me presten atención, que en esta vida todo tiene solución. Salga de ese mundo en el que se encuentran hoy, que solo en Jesús tenemos salvación. Pero yo les pido que me presten atención, que en esta vida todo tiene solución. Salga de ese mundo en el que se encuentras hoy, que solo en Jesús tenemos salvación. El que anda con sabios, Sabio será, el que anda con maestros, aprenderá, el que anda con Dios, bendecido andará, el que anda con Jesús se se echará echará a perder. el que anda con sabios, Sabio será, el que anda con maestros,
Señor, por eso lo llevo en mi corazón. Jesús, del cielo Él bajó para darnos salvación. De la tierra a la cruz Él fue, para que todos supieran poder. Con Cristo tengo el poder, por eso yo no temeré. Soy El que anda con sabios, sabio será, el que anda con maestros, aprenderá, y el que anda con Dios, bendecido andará, y el que anda con Jesús se echará a perder. Muchas gracias. Gracias.